En esta ocasión nosotros nos encontramos en el Consenso Jurídico DIL, al cual yo pertenezco, y justamente estoy con el gerente general Alejandro Macero. En este caso vamos a conversar sobre el tema de cohecho, ya que es un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Y bueno, cuéntenos un poquito más sobre qué es el cohecho, una definición que todos nuestros televidentes estén viendo y que puedan comprender. Muchas gracias por la cordial presentación, mi estimado colega Alexis Loza. Efectivamente vamos a hablar del cohecho, temas prácticos, queremos que esto sea didáctico, vamos a hablar de los elementos que se necesitan para configurar el tipo penal establecido en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal. Igualmente sus elementos, cuáles son las consecuencias, agravantes, atenuantes, todos los factores que pueden implicar en el mismo. Iniciaré con un tema práctico, un proceso que yo tomé, que tuvimos el agrado de manejarlo y que el resultado fue sumamente favorable. En este caso, claro, cuéntenos cómo fueron los hechos, qué circunstancias fueron, un poquito más detallado. Bueno, en realidad, como principal característica, mi cliente tenía 19 años, era una persona joven. Él entrega un valor aproximado de $10, no con la intención de generar algún tipo de favor, dádiva o que tenga algún tipo de coerción, entregar este tipo de cantidades a un agente metropolitano. El agente metropolitano le estaba acusando de una presunta infracción y es la razón por la cual mi cliente procede a abandonar el lugar. Posterior a esto le transfirieron a flagrancia en este caso porque supuestamente estaba cometiendo un acto delictivo, como ya he comentado, que es el cohecho. En este caso nosotros quisiéramos también saber cuál fue la resolución de la autoridad competente, si en este caso hubo una pena privativa de libertad o en este caso el cliente salió con libertad misma. Perfecto. Antes de eso pienso que es necesario mencionar qué es el cohecho. El cohecho, como establece el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal, es cuando los o las servidoras públicas a cambio de sus funciones, en este caso que puede ser agilitar, retardar o no hacerlas, inclusive por medio de favores, dádivas, dinero o donativos, se vean comprometidas dichas funciones a través de un ente corruptor, que en este caso viene a ser el sujeto activo. Hay que tener en cuenta que la pena establecida en este artículo es de 3 a 5 años de pena privativa de libertad para quienes cometan este presunto acto delictivo. En este caso, respondiendo la pregunta, mi cliente salió totalmente inocente. ¿Por qué? Lo que se le imputaba a mi cliente es que él estaba transitando en el Amazonas, más o menos, procede a detenerse un lapso aproximado de 5 minutos para poder brindarle una ayuda, un soporte a un familiar que se encontraba convaleciente, para lo cual se acerca el agente metropolitano y le dice que no se puede estacionar ahí, el agente de tránsito, perdón, que no se puede estacionar ahí, y él le dice que es momentáneo, que es por 5 minutos, que no está estacionado y que posterior a esto va a proceder a irse. Lamentablemente el señor agente de tránsito no comprende esto, procede a interponerle una infracción, para lo que mi cliente acelera, posteriormente le detienen, le piden documentos y dentro de la matrícula se encontraba un billete de $10. Jamás existió algún tipo de propuesta por parte de mi cliente hacia el agente de tránsito. En este momento el agente de tránsito le dice: ¿me está sobornando acaso? Y mi cliente le responde: a eso están acostumbrados, no afirmando ni negociando ningún tipo de propuesta que afecte las funciones que en este caso el funcionario público tenía que desarrollar. Esto es un punto medular. Es importante para mí tener en cuenta que lamentablemente la administración pública, en este caso de justicia, a través de sus instituciones como es Fiscalía, el Juzgado, cumplen una labor que lamentablemente es de presión. En el momento en que fue trasladado a Fiscalía, en este caso a flagrancia, mi cliente justamente en la 9 de octubre Patria, se procede a generar la audiencia en la cual yo demostré que no existían los suficientes elementos de convicción, para lo cual le envían el procedimiento a una parte investigativa, que en este caso es una investigación previa. Después de haber transcurrido un año y que el vehículo se encontraba detenido, vuelven a formular cargos y convocan a una audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. En esta etapa de formulación de cargos, habiéndose instrucción fiscal, mi cliente sufría presión por parte de la autoridad competente, en este caso Fiscalía, que Fiscalía se acercaba inclusive insistentemente donde mí, solicitando que se coja un abreviado, porque decía que mi cliente iba a ser condenado a 5 años de pena privativa de libertad.
Es en este momento que me parece impactante, no sé cómo ves tú, mi estimado Alexis, el tema de que hay casos como es el expresidente de la República, ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, que tiene una pena de 6 años por haber robado millones de dólares, una cantidad exorbitante. Y mi cliente, siendo inocente, al haber presuntamente entregado 10 dólares, digo presuntamente porque nunca hubo la intención de él generar ese acto delictivo de sobornar, por decirlo así, al funcionario público. Simplemente los 10 dólares estaban dentro de la matrícula de su vehículo, pero nunca hubo una propuesta indebida, una propuesta indecorosa, y era el mismo tipo penal, la misma sanción jurídica, y para mí es impactante una persona de 19 años que tenga que atravesar este tipo de sanciones. ¿Qué piensas tú en eso? Tomando en consideración de que nuestra Constitución establece en el artículo 1 que somos un Estado de derechos, hay que tomar en consideración desde que realmente de forma actual la política ha influenciado mucho dentro del sistema jurídico y el sistema de justicia. En estos casos es algo para mí injusto, una persona inclusive sin antecedentes penales que simplemente quería hacer un favor a un familiar, comparado con un tema sumamente mediático en primer punto, en segundo punto en donde existen pruebas, el ex vicepresidente se encontraba en un delito de cohecho por millones de dólares, no por un supuesto de 10 dólares, que es algo sumamente bajo, una cantidad mínima, sea una pena privativa de libertad en donde se daría de 5 años. Tomando en muchas consideraciones este tipo de cosas, hay que saber primerito la administración de justicia, de qué forma se maneja, siempre contar con un abogado de confianza, saber y conocer las leyes de tránsito inclusive. Simplemente esto sería mi punto de vista. ¿Usted, doctor? Claro, para mí es, como ya he mencionado, impactante que exista una presión por parte de Fiscalía, ¿no?, como autoridad competente, que me recomiende a mí acogerme a un procedimiento abreviado, que el procedimiento abreviado, hemos explicado en otros videos, no es sino la aceptación fáctica del presunto acto delictivo, es decir, el cliente acepta cierto grado de responsabilidad para ser sancionado con una pena mínima, que si bien es cierto no hubiese sido de 3 a 5 años, hubiese sido de 1 a 2 años de pena privativa de libertad, pero lo impresionante de todo esto es que es una persona inocente, una persona que tiene 19 años, una persona que jamás ha tenido ningún tipo de antecedente. La reinserción social que se busca a través de las cárceles no existe en nuestro país, lo que implica que una persona de esta edad, en estas circunstancias, que tenga que estar 1 o 2 años en un centro de reclusión, no es un motivo, o no buscaríamos la reinserción del mismo. Por lo contrario, en estas cárceles se perfeccionan las personas para cometer actos delictivos y muchas de las veces ni salen. Existe una crisis carcelaria donde lamentablemente existen muertes, asesinatos, como sabemos en general. Y lo importante de todo esto es que hay que entender que el cohecho es un delito bilateral, es decir, se necesita un sujeto pasivo y un sujeto activo. Se entiende como sujeto activo la persona, el ente corruptor, la persona que realiza la propuesta de un valor, de una dádiva, de un precio, y el ente pasivo viene a ser, en este caso, en el ejemplo que pusimos, el servidor público, en este caso el agente de tránsito, que tendría que aceptar el ofrecimiento por parte del ente activo. En este caso en específico es importante para mí comentar de que nunca existió esa propuesta, ¿no? Nunca hubo esa intención por parte de mi cliente de ofrecer a cambio de funciones específicas dentro de su trabajo al servidor público. Jamás hubo la propuesta. ¿Esto qué implica? Que no hay el tipo penal. Adicional a esto, el valor entregado tiene que ser proporcional a lo que se solicita, ¿no? Ventajosamente en la audiencia evaluatoria y preparatoria nos otorgaron un sobreseimiento, que el sobreseimiento prácticamente es la declaratoria del archivo del proceso, en donde se demuestra que no hay los elementos de convicción suficientes para declarar responsabilidad. Y es así que ventajosamente la autoridad competente, el juez, bajo su sana crítica, deliberó de una manera adecuada y solicitó, y mejor dicho, estableció el sobreseimiento, tomando en cuenta que Fiscalía emitió un dictamen acusatorio. Es decir, el titular de la acción penal pública, que es Fiscalía, decidió considerar de que sí tenía los elementos de convicción necesarios para demostrar responsabilidad,
lo cual no fue así y por ende logramos en este caso la ratificatoria de la inocencia a través del sobreseimiento por parte de mi cliente. Algo que es trascendente para mí desde mi punto de vista es que lamentablemente este tipo de acciones es una práctica diaria. El hecho de que muchas personas que se transportan dentro de sus vehículos privados por ofrecimiento de los mismos funcionarios públicos, existen este tipo de propuestas que desencadenan un tipo penal de cohecho. Nosotros como consorcio jurídico estamos aquí para brindar una ayuda social, ayudar a las personas que lamentablemente se ven implicadas en este tipo de acciones que son inadecuadas, tanto por servidores públicos y en sí que se imputan delitos que no competen, que nunca fueron cometidos por parte de ellos. Nosotros de la mejor manera estamos dispuestos a ayudar y podemos brindar cualquier tipo de ayuda, asesoría y patrocinio dentro de estos procesos legales. No sé tú, ¿qué criterio puedes dar, mi estimado Alexis, con respecto a lo mencionado? ¿Tienes una observación, un punto de vista y una recomendación para las personas que nos están viendo? Sería excelente. La recomendación en este caso es que nosotros tenemos que, primero manejarnos por la vía correcta, en segundo tener conocimiento sobre las leyes, sea de tránsito o de cualquier otro tipo de materia, sea materia penal, sea materia civil, siempre acudiendo ante un abogado. Recordemos que un abogado no es un gasto, simplemente es una inversión a futuro, que nos va a evitar problemas, sean sociales o penales en este caso, que sería de un carácter sumamente último, ¿ya? Simplemente esto, recuerden que nosotros, como bien dijo el doctor, damos ayuda social a las personas más necesitadas, en donde el poder punitivo del Estado, que quiere decir esto de que el poder del Estado que tiene como para juzgar no sea excedente, ¿ya? Por la misma razón existen varios tratados internacionales sobre los derechos humanos para que este poder no sea excesivo, en este caso con la población ecuatoriana. Si te quedaste con dudas, haznos saber por los comentarios, o si quieres que especifiquemos un poco más sobre otro tema, sea penal, civil, laboral, cualquiera de los tipos, escríbanos también y comparte por favor.